¿Nos tenemos que preocupar por los bancos de verdad? Vamos a hablar de todo ello. Mucha gente nos está preguntando que si hay peligro en los bancos, que si va a haber una crisis financiera y vamos a perder nuestros depósitos o a encontrarnos con graves dificultades. Hay muchos factores de teoría de la conspiración, pero los datos reales indican exactamente lo contrario. Número 1. Los bancos, en un periodo de tipos de interés negativos y de bajadas constantes de los tipos de interés, han estado haciendo algo que es literalmente como ponerte fuerte en medio de una dieta salvaje, que han estado aumentando su porcentaje de capital de máxima calidad a porcentaje de un 1% anual en un periodo de bajada de tipos de interés. Para que os hagáis una idea, ¿qué significa esto? Significa que cuando se les estaba cercenando su capacidad de generar beneficios, márgenes de intermediación, estaban a la vez fortaleciendo su balance, y eso hay que valorarlo. Ese balance no solamente se ha fortalecido de una manera muy importante, sino que hemos vivido dos crisis de Silicon Valley Bank y la de Credit Suisse, en las que no solamente no ha habido una destrucción en dominó de la credibilidad crediticia y de la solvencia de los bancos, sino que además se ha mantenido muy estable. Es decir, que hay una gran diferenciación entre la situación de los bancos en el año 2008 y la situación de los bancos en el año 2023. Mayor fortaleza financiera y también mayor solvencia. Es verdad que los bancos tienen una rentabilidad bajísima por activos, bajísima. Todo el día hablando de la gran cantidad de dinero que ganan, pero nunca lo valoran con respecto a las billones que se están poniendo en inversión, es decir, a lo que se invierte y con respecto al total de los activos. Vale. Los bancos tienen baja rentabilidad, pero tienen un colchón de capital muy fuerte. Y ese colchón de capital ha permitido que, en un periodo de ralentización masiva de la eurozona, destrucción de la capacidad de generar mayor rotación de activos vía regulatoria, una maraña legal absolutamente imposible de navegar por parte de los gobiernos, etc. En todo ese entorno se ha conseguido, primero, que el nivel de morosidad sea muy bajo. Es verdad que el nivel de morosidad puede aumentar, pero incluso si aumentase significativamente, el colchón de capital sigue siendo muy elevado. Y yo creo que ese es uno de los factores clave. Es decir, la gran diferencia con respecto al 2008 es que los distintos mecanismos de recapitalización de la gran mayoría de los bancos son mucho mayores. ¿Significa todo esto que los bancos estén maravillosamente y que ganen muchísimo dinero? No. El populismo nos dice que los bancos se forran, pero es mentira. La realidad es que la rentabilidad sobre activos tangibles y la realidad de la rentabilidad sobre activos totales es que tienen una rentabilidad muy baja. Pero lo importante es por qué necesitamos bancos fuertes. Y necesitamos bancos fuertes porque no existe el progreso sin el sistema financiero y el sistema de crédito. Y por lo tanto, la estupidez de atacar a los bancos simplemente tiene un efecto siempre negativo sobre los consumidores. Por lo tanto, no. Los bancos no están en una situación de quiebra inminente y hemos visto que incluso cuando hay problemas con bancos que tenían problemas, ojo, que no tenían nada que ver con el sistema financiero, sino de gestión particular, como el caso de Credit Suisse o el caso de Silicon Valley Bank, lo que hemos visto ha sido que la respuesta ha sido diferenciada y que claramente, tanto a nivel crédito
como a nivel valoración, como a nivel solvencia, como a nivel liquidez y en cuanto a la fortaleza del balance, la situación de la banca no tiene absolutamente nada que ver con la del 2008 y desde luego el riesgo de una crisis financiera que termine abruptamente con el crédito y con el acceso a liquidez de familias y empresas es muy bajo, además de que es muy improbable que se vaya a generar un problema en dominó, en efecto dominó, sobre el sistema financiero en sí mismo. Al final, el progreso es el crédito y el que piense que se puede progresar sin bancos tiene un problema importante al analizar la historia. Que no te engañe.